Buenas tardes a todos y, por supuesto, la bienvenida. Hoy nuestro protagonista es el cuento tradicional. El cuento es un género maravilloso al que seguramente, desde el punto de vista literario, le hemos dado menos espacio del que le corresponde, sobre todo si tenemos en cuenta el importantísimo papel que el cuento tiene en la transmisión de la cultura a lo largo de la historia. Hay muchas cosas que solo nos han llegado hasta el día de hoy a través de los cuentos. Para saber más de los cuentos tradicionales, hoy nos acompaña Arantxa Cordero. Arantxa Cordero es diplomada en Turismo y Comercio Internacional y Pedagogía, máster en Literatura Infantil y Juvenil, especializada en la simbología de los cuentos tradicionales. Además, Arantxa es narradora, actriz, creadora de contenidos y de cuentos, guía turística, creadora de guiones y campañas, gestora cultural y turística. Su larga experiencia en el mundo del turismo y sus artes interpretativas y de creación le han llevado a construir su patrimonio creativo, tratando de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Álava a través de cuentos, narraciones teatralizadas y guiones creados para distintos espacios. Y además hoy viene aquí a charlar con nosotros. Yo no sé cómo le da tiempo a Arantxa a todo, igual ella nos lo cuenta. Es tu momento, Arantxa, luego charlamos. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues me da tiempo. Así tengo estos pelos de alterados siempre por todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí para pasar un ratito, un momento, un viaje, un sueño, algo que, bueno, pues que se va a producir en vuestros asientos. Espero que a través de lo que yo os pueda transmitir. No tengo PowerPoint, no tengo una presentación, tengo aquí un montón de papeles que los tengo perfectamente organizados en mi cabeza porque le quiero dar importancia a la narración. Y ya sé que estamos en un momento en el que el apoyo visual siempre pues es mejor, ¿no?, para las personas que estáis ahí. Entonces tengo la responsabilidad hoy de no perderos por no ir pasando diapositivas ni imágenes. Entonces, bueno, pues voy a usar mi voz, mi cuerpo, y para transmitiros esas imágenes que espero que se creen en vuestras cabezas. Entonces, tenéis que usar la imaginación para ir trasladándoos y viajando a todos los sitios a los que yo os vaya proponiendo. Voy a empezar con una historia. Voy a empezar contándoos un cuento. Érase una vez una joven tejedora que día a día tejía en su telar con hilos de todos los colores. Por las mañanas utilizaba los hilos amarillos, naranjas, azules, siempre con tonos muy claros, dándole vida a ese día que comenzaba. A media mañana solía tejer un pez, porque tenía hambre. A media tarde iba tejiendo con colores más oscuros hasta que al final tejía la noche. Esta joven tejedora, todo lo que tejía se convertía en realidad. Por eso siempre existía su sol, su pez, su atardecer y su sueño. Un día pensó que estaba demasiado sola, a pesar de tener esos hilos maravillosos con los que tejía. Así que decidió tejerse compañía. Empezó a tejer un sombrero con una pluma, unas piernas estilizadas, unas botas, y cuando casi no había terminado de tejer, apareció un hermoso caballero de su telar. Ese caballero era su compañía, y ese caballero empezó a apreciar las maravillas de esa joven tejedora, que todo lo que tejía se convertía en realidad. Así que este caballero, que parecía muy agradable, empezó a pedir: ¿por qué no tenemos una casa más grande, ahora que somos dos? Y la joven tejedora tejía una casa más grande. Incluso llegó a tejer un castillo. Este castillo le faltan sus caballos. A estos caballos le faltan sus criados. A estos criados le faltan otros aposentos. Y así era un pedir y pedir y pedir. Y la joven tejedora tejía y tejía, pero ya no había hilos tan amarillos ni tan azules. Poco a poco esos hilos iban siendo siempre muy grises, muy oscuros. Aquello que ella había soñado, que era tener una compañía, se convirtió
en un poco pesadilla. Así que una noche, cuando ella había tejido su noche y su sueño, sin darse cuenta, empezó a tirar de los hilos que había tejido, de forma que se destejieron los caballos, los criados, el castillo y el caballero. Cuando despertó, la joven tejedora vio que había estado en el mismo sitio hacía mucho, mucho, mucho tiempo y que no tenía a nadie a su lado. Pero aquella joven tejedora volvió a sentarse, cogió sus hilos y de nuevo recuperó el amarillo, el naranja, el azul, el oscuro, la noche, y recuperó aquello que nunca debió perder, su propia tejedora. Y colorín colorado, con esta historia hemos empezado. ¿Y por qué empiezo con esta historia? Bueno, empiezo porque yo no sé hablar si no cuento cuentos. Entonces quiero empezar con esta historia para hacer ese paralelismo de lo que es contar historias con tejer. Todos sabemos que las historias tienen ese hilo conductor, esos nudos, todo, realmente la historia es un bonito tejido, con un hilo que vamos tejiendo. Y lo que yo quiero hoy transmitiros es hacer un repaso por lo importante que es contar historias, por lo importante que son los cuentos tradicionales y lo importante que es mantener esos cuentos de generación en generación. Por eso insisto en que no tengo esa presentación, porque lo que quiero es que hoy transmitamos y que mañana, cuando estéis contándole a la gente la conferencia de hoy, probablemente la primera fila la contará de una manera, la segunda de otra, la tercera de otra, pero estáis contando todos y todas lo que hoy está pasando aquí. Solamente que sois un cuento tradicional hoy, somos un cuento tradicional que pervive en variantes. Cada vez que se cuenta un cuento, hay un gesto, hay una voz, hay una mirada, hay una energía, hay una conexión. Y eso es lo que mantiene vivo ese cuento. Es una nueva interpretación, una nueva forma de contar. Fijaros, yo he traído hoy, hablaremos luego de Caperucita Roja, y he traído muchas versiones de Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque esa historia existe desde hace muchísimos, muchísimos tiempos. Y son nuevas versiones las que se van haciendo, pero todas salen de ese telar, de ese hilo, de esa caperuza roja. Así que eso es lo que me gustaría que transmitiésemos hoy entre nosotros. Y es que es curioso porque hoy en día nos apoyamos en tecnología, está pegando muy fuerte la inteligencia artificial, convivimos con nuevas formas de contar y de vivir, con nuevos lenguajes. Sin embargo, hay muchas cosas que nos estamos yendo a ese término que es lo vintage, lo clásico, lo antiguo, y sin embargo, en el cuento tradicional es algo que no se está cuidando. Los cuentos tradicionales están en el punto de mira, están siendo muy en puntos de conflicto, porque si transmiten valores inadecuados, son machistas, etcétera, una serie de cosas que probablemente todo el mundo habéis oído. Sin embargo, hay que saber cuál es su contexto. Vamos a tratar de aclarar cuál es ese contexto en el momento en el que se crearon los cuentos tradicionales, que yo no soy capaz de deciros cuándo se crearon los cuentos tradicionales, pero sí que vamos a hacer un repaso de las personas que han recopilado esos cuentos en forma de sus libros, como los hermanos Grimm o Pegold, que son los protagonistas de hoy, y Christian Andersen, que también lo tocaremos. Entonces, vamos a pensar que esa primera forma de expresión literaria era la literatura oral. Hay muchísimos lugares en el mundo en los que, en África, por ejemplo, hay muchísimas lenguas y no todas se escriben. Hay muchas lenguas que solamente se hablan. Hay una expresión escrita de un porcentaje muy elevado de esas lenguas, pero hay un porcentaje que no se escribe, solamente se transmite a través del oral. Y lo oral, la definición nos lleva a que se transmite con la boca, con la palabra, con lo hablado. Pero fijaros, lo oral va un poco más allá. Es aquello que va transformando, a diferencia de lo escrito.
Por eso, bueno, yo os leeré luego un par de cuentos o un par de versiones de lo que es nuestra Caperucita Roja, pero vamos a hacer referencia bueno, pues a esa mutación que tienen las diferentes historias cuando las contamos. A veces confundimos el cuento popular con el cuento tradicional, y luego están los cuentos de hadas y los cuentos clásicos. Es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. El cuento popular es ese cuento que no tiene autor, pero que un pueblo se lo atribuye como suyo. El cuento tradicional no es que hable de las tradiciones como tal, es aquello que se transmite de generación en generación, y por eso pervive en esas variantes que yo os decía antes. ¿A cuántas personas os han contado cuentos cuando erais más pequeños o pequeñas? Como hoy no hay no hay niños hoy aquí ni niñas, ¿cuántas personas os han contado cuentos? ¿Sí? ¿A todos? No, por eso. A ver, que os vea de pie. ¿Sí? ¿Y cuántas? Pues muchas. ¿Y cuántas personas habéis o contáis habitualmente cuentos a otras? Eso más, ¿verdad? Pensaba que iba a haber menos manos en la primera pregunta. Y de estas personas que habéis levantado la mano ahora, ¿cuántas personas a las que contáis son niños o niñas? ¿Y adultos? ¿Le contáis a adultos? ¡Ay! Cuento 3 aquí, justo. Pues yo tengo 45 años, no pasa nada por decirlo todavía. Soy una persona a la que no le han contado cuentos. O sea, yo vivo en un contexto. Yo quiero que hablemos hoy mucho de los contextos, porque yo quiero hablar luego de los hermanos Grimm, quiero hablar de Pegol y de Christian Andersen. Entonces vamos a ver por qué escriben o por qué existen esas versiones de todos estos por sus contextos. Pero fijaros, yo he vivido en una familia maravillosa, vamos, ni muy maravillosa, ni muy drástica, o sea, una familia muy normal. Y para mí, yo os estoy contando mi contexto, ¿vale? Por si algún día alguien hace un libro y estoy al lado de los hermanos Grimm, para que sepáis cuál ha sido mi contexto al fusionarme en este mundo de la literatura. Pues, hermana mayor de 3 hermanos, una familia humilde, madre de Córdoba, padre de León, vienen a Vitoria, en fin, una vida sencilla. Pero a mí me resultaba muy extraño, según iba creciendo, que en mi casa no se contaban historias, porque cuando vas estudiando y vas viendo pues que tu madre viene de un sitio geográfico completamente distinto al de tu padre y completamente distinto en el que vivimos ahora, no tiene nada que ver las tradiciones o las formas sociales, históricas, contextualizadas en cualquier marco, en Córdoba, en León o en Vitoria. Y pues la familia de mi madre, yo tenía un abuelo que vivió en Alemania, por parte de mi padre eran como más de campo, trabajaba en las vías de tren. Bueno, me parecía que, pues que molaba todo eso. ¿Y por qué nunca me contaban nada de mis abuelos, de las historias del pasado? Y tampoco me leían un cuento nunca. Entonces yo era como ese un poco bicho raro que yo llegaba a casa y contaba todo, lo que pasaba en el cole, lo que le pasaba a mi compañera, lo que creo que le pasaba a mi hermano. Entonces yo decía, pues esto de narrar es una manera de mantener vivo algo que está sucediendo en el día a día. Y entonces un día escuché una palabra, era bastante joven, que era filandón, que yo no sabía lo que era filandón. Yo tengo como un amor especial por las palabras. Cuando estudiaba, lo que me gustaba era los análisis de texto, de los comentarios, la sintaxis. Para mí veía en la pizarra un fragmento que había que analizar, ¿os acordáis? Sujeto, verbo, pero eran así. Entonces, a mí ese párrafo ya me parecía como una historia en la que te metías. Y, bueno, pues escuché esa palabra, filandón, y vi que esa palabra venía de la zona de León. ¿Sabéis lo que es el filandón? No, pues yo os lo cuento. El filandón es, en la zona de León había una tradición, hay una tradición, se ha perdido un poco, pero
bueno, está bien que se sigan intentando mantener vivas ciertas cosas del pasado, ¿no? Pues había una tradición que era que las mujeres se reunían para coser, ¿no? Y para contar historias, mientras los hombres estaban en otro lado más apartados, hablando de las cosas que habían sucedido en el día, pues en su campo, en sus trabajos o lo que fuese. Y a mí la palabra filandón me sonaba que algo sonaba, era como filandón, filandón. Y entonces estuve investigando, yo decía, pues en mi familia no hay filandones. Entonces propuse un día que fuésemos a jugar a los filandones. Y nadie entendió nada. Y entonces me acuerdo que sabéis que en los pueblos es tradición sentarse a tomar el fresco, pues entonces ahí empecé a decir que por qué no hacíamos un filandón en la calle, a contar y tal. No me siguió nadie, no inventé nada nuevo. Pero de ahí empecé a sentir ese amor por recuperar las historias que nunca me habían contado. Entonces ahí es cuando me empecé a interesar por la literatura infantil y juvenil. Hay muchísimos cuentos y de cuando yo empecé a contar a ahora, entramos en una librería y es una locura de lo que son los cuentos ahora mismo. Eso sí que es un viaje, porque hay muchísimos álbumes ilustrados, ¿no? Son más álbumes ilustrados. Entonces ahora hay cuentos para todo, cuentos para el divorcio, cuentos para hacer pis, cuentos para gestionar los celos porque viene un hermano. Hay cuentos para todo, que está bien, pero se nos ha olvidado de dónde vienen los cuentos y dónde vienen esas tradiciones que vienen de esa narración oral. Entonces, bueno, era un poco poneros en mi contexto, luego ya vinieron más cosas que tampoco he venido a hablar de mí, pero quería contextualizar ese amor mío por el contar y el narrar, para que luego entendamos también otros contextos de los autores, los importantes, no yo. O sea, yo lo que quiero que os acordéis hoy es de los demás que voy a contar después, no de lo mío. Y os preguntaba lo de los cuentos, porque fijaros, esto sí que lo hemos hecho todos y nos lo han hecho todos. Una madre, una tía y una abuela, pues siempre canta una nana. O dice unas pequeñas palabras para que se duerma el bebé, o trata de hacer una rima para que ese bebé se tranquilice. Una tía, una madre o una abuela más de una vez ha cogido la cuchara y ha contado una breve historia desde lo que es la mano hasta la boca para que ese trago que va a tomar el niño no sea tan mal trago. Una madre, una tía y una abuela también muchas veces se han acurrucado aquí y han emitido sonidos, sin más, para que se tranquilice. Todo eso realmente es esa forma de narrar. Y luego, fijaros, incluso antes de ese primer contacto oral, existe lo que es el ritmo binario del latido del corazón. Cuando un bebé está dentro de tu cuerpo, existe ese sonido, esa transmisión, voy a exagerar un poco diciendo esa narración, pero ya existe una comunicación. Todo eso, todo lo que tiene que ver con las mujeres, realmente, es que las mujeres han sido, durante toda la existencia, las grandes contadoras de historias. Lo que pasa que a nuestras manos han llegado no esas narraciones originales, sino que en nuestras manos han llegado las recopilaciones que hicieron casi siempre hombres. Hombres que además muchas veces estaban muy ligados a la Iglesia y que tenían que hacer unas versiones adaptadas al momento, a lo que era correcto y al escenario en el que vivían. Por eso para mí es súper importante tener siempre en una mano a los hermanos Grimm, con su Alemania y su época, y en la otra mano a Pégault en la Francia del momento, que luego veremos. Pero siempre las grandes narradoras han sido las mujeres. Porque fijaros, en el mundo de lo escrito es donde está el padre, o sea, es como esa metáfora que vamos a hacer, lo narrado, que los padres también hacen lo de la cuchara y las nanas y eso, que yo soy muy defensora además de los hombres hoy en día en ciertos contextos, pero lo voy a decir, todo lo que digamos hoy es teniendo en cuenta de dónde venimos o qué estamos haciendo hoy aquí, entender lo que es la narración, ¿vale? Hay muchas, en esas partes del mundo que yo os decía antes,
en esos lugares de África, existe una figura que son los griots. Los griots son unos narradores, son unos grandes consejeros del rey, son unos grandes consejeros de las tribus, son esas personas que cuentan lo que está bien y cuentan lo que está mal. También hay unas narradoras, mujeres, que se llaman Ugogo Zulú, que fijaros, estas personas cuentan alrededor de la hoguera e instruyen sobre todo a los jóvenes en la historia de su pueblo, para que ciertas cosas no se repitan y para que ciertas cosas, bueno, pues se mantengan vivas. Cuando terminan de narrar, estas zulús, Ugogo Zulús, escupen al fuego para que todos esos personajes que han estado en su boca narrándose no se conviertan en personajes que persiguen a esos que no se conviertan en personajes que persiguen a los jóvenes que han escuchado hasta sus sueños. Todo esto, bueno, y de estas historias podría contaros muchísimas, porque eso se mantiene vivo en muchos lugares del mundo. Entonces, pues vamos a mantener vivas las historias. Siempre hay 3 elementos fundamentales: la noche, donde se cuenta alrededor de un fuego, el ámbito familiar y luego lo que es esa función didáctica, ¿vale? Si os fijáis, ahora podríamos apagar la luz aquí, hacer una hoguera y estaríamos como más metidos en lo que es esta conversación, porque realmente son esos elementos los que se van repitiendo. La noche es el momento del cuento, es donde sucede lo mágico, donde se permite pensar en cosas que durante el día está prohibido, porque durante el día hay que cumplir unas normas, hay que trabajar. Y la noche, por eso es el momento del cuento. La familia, cuando digo familia no tiene que ser papá, mamá, o sea, la familia es ese momento que se crea alrededor. Ahora mismo somos familia, todas las que estamos aquí, porque estamos contando y estamos compartiendo la energía de lo que estáis escuchando. Y luego esa finalidad. Los cuentos siempre tienen una finalidad y siempre hay un triunfo de la justicia, a pesar de que las versiones originales, sabéis que no eran las que tenemos ahora, que se han ido, bueno, pues suavizando y adaptando. Entonces, esas versiones nuevas también están conviviendo en los nuevos contextos. Cuando yo os decía antes que hay cuentos para todo, para que el niño no sufra porque no hace pis, para que... O sea, todo. Ahora, a veces cuando me piden contar cuentos en diferentes sitios, no me piden un cuento, me piden un tema. ¿Puedes contarnos cuentos para hablar del divorcio? ¿Puedes contarnos cuentos para hablar de la sexualidad? Que está muy bien, pero que tampoco es necesario siempre calificar y clasificar todos los temas para contar, porque hay que fluir para contar. Hay muchísimas versiones de todos los cuentos. Si yo hablo de Cenicienta, conocéis, Bella Durmiente, La Sirenita, El Patito Feo, Caperucita Roja. De una u otra manera, todos hemos escuchado ese cuento. ¿Quién me haría un resumen de Caperucita Roja? A ver si creéis que yo estoy hablando aquí sola. ¿Conocéis? ¿Vale? Un resumen, venga. Venga, sí, hombre. Si todo está bien, hay que contar solo. Yo el 20. Ah, sí, eso es el 3, eso es el 3. Si quieres lo miro en un momento y te digo. Era su abuela que vivía en una cabaña del norte. Venga, vale, Y vale, todos gracias. los días cogía una cestita, le llevaba pastel. ¿Vale? Sí. Y le llevaba a su abuela a merendar y él iba cantando. Y el lobo, que existía en el bosque, pues la vigilaba. Y por supuesto que quería comérsela. Y entonces, pues él, maquinando a ver cómo lo podía hacer, pues... Vale, gracias. Yo iba a hacer luego el resumen, pero él se le escucha. Pues un día le esperó y le siguió hasta la casita de la abuela. Y luego ya, otro día, fue él antes y eso no recuerdo muy bien si se la comió a la abuela o lo que sea. Da Bueno, igual. total, la comió. Eso es lo que quería que La verdad es pasase. que se lo habré contado, ¿no? Por eso lo recuerda.
y se metió a la cama, así medio bastante tapadito. Llegó la Caperucita y le empezó a decir qué ojos más grandes tienes. Él le decía para verte mejor, las orejas para verte mejor. Llegó a la boca y le dice, ¿qué boca más grande tienes, abuelita? Y dice, para comerte mejor. Y se la comió. Y fin. Vale. ¿Cómo te llamas? Bueno. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen ha hecho su versión de Caperucita. ¿Alguien habéis escuchado? Lo que Mari Carmen ha hecho además una versión muy detallada. Un día, otro día, y le esperaba, por supuesto, o sea, has metido ahí como muchos adverbios, mucha descripción. Como que yo he visualizado perfectamente. No has dicho un bosque, has dicho... Un monte ha dicho eso. Sí. No, por eso es que acabas de hacer tu versión de Caperucita. Todo el mundo conoce... No, es que esas son las cosas que yo quería que pasasen. ¿Alguien se atreve a hacer otro resumen de Caperucita? Estoy segura que hay gente que sabe alguna otra versión. A ver, espera, que vamos a ponerte... No, ya verás lo que voy a leer yo luego. Es una versión que escuché y digo, ¿cómo es posible? Vamos a ver, no sé, en plan humorístico o cómo, porque tiene miga. Yo hace años se me quedó. Entonces es una niña que es casquivana. Es una niña porque, claro, ¿cómo va a ir una niña al bosque? Y qué madre tiene. Esa madre, ¿cómo es posible que mande a la niña al bosque sabiendo que hay lobos? Entonces vamos a ver, ¿cómo es posible? La niña sabe perfectamente el camino que tiene que coger. Le sale el lobo y sabe que no tiene que hacerle caso, pero se lo hace. Entonces va a casa de la abuelita y la niña se da cuenta que no es la abuelita, que es el lobo. Entonces vamos a ver, la niña es casquivana, es malvada y la madre también, claro. Entonces todo eso ya digo, a mí me quedo y yo digo, vamos a ver, si lo analizamos así, le damos la vuelta, podemos hacerlo con todo, también es verdad. Pero no se me olvida. O sea, en resumidas cuentas, que la niña, pues eso. ¿Pues eso qué? Lo siento, pues sí, pues que son versiones que te hacen que pensar, le puedes dar otra vuelta, que como eso puede ser todo. Eso es. Así que lo siento si os he... No, pues si yo luego las voy a leer, o sea que no te preocupes. O sea, ¿la conoces? Sí. Gracias. Esto que ha pasado ahora, fijaros, de Caperucita Roja. Yo lo suelo hacer con Caperucita Roja porque creo que es el cuento, lo he hecho con más, en algún experimento que he hecho con La Bella Durmiente, con Cenicienta, con Hansel y Gretel. Bueno, y ahí hay un lío. Caperucita Roja creo que es el que más tenemos interiorizado todo el mundo, no sé por qué, pero o sea, La Bella Durmiente sabemos el grosso de la historia, pero cuando empezamos a meter detalles se forman ahí Sí, y con Hansel y Gretel, entonces ya me quedo con Caperucita Roja. De hecho, colecciono Caperucitas Rojas. Hay gente que colecciona, pues yo qué sé, pues yo colecciono Caperucitas Rojas. Entonces, eso que ha pasado es realmente, pues bueno, podría ser, ¿tú cómo te llamas? Merche y Mari Carmen podríais ser un Pegol y unos hermanos Grimm. Y además tú serías Pegol, porque tú has puesto la versión más dura y tú has ido suavizando, pues sí, porque no pasa todo en un día, en tu cuento va pasando más de un día, otro día le espera, la vigila muchos días. O sea, hay una serie de información que te salen a ti, Mari Carmen, y que es maravilloso que te salga a ti, porque es tu Caperucita Roja. Lo que pasa que con el tiempo, todos esos los hemos trasladado a muchas veces maravillosos álbumes ilustrados, pero la esencia de esas historias está ahí, en lo que se cuenta muchas veces sin tener el libro delante. Hay muchísimas versiones. Hay versiones, yo voy a hablar hoy de los hermanos Grimm y de Pegol, y una que está en El despertar de la belleza, una recopilación también de grandes cuentos clásicos maravilloso, que es bastante diferente a lo que conocemos, pero hay muchas, porque los cuentos tradicionales vienen de mucho antes de lo que nosotros hemos podido leerlos. Entonces, hay algunas versiones que están en China,
que son completamente diferentes a las de aquí, o sea que es un mundo maravilloso, el de lo que son los cuentos clásicos. Pero pensad que lo que has dicho una cosa muy interesante, que es que con eso podríamos analizarlo todo. Pues es que los cuentos están llenos de simbolismo, y eso es lo bonito, ir sacando de cada historia ese simbolismo. No sé si alguien estuvo en una charla que di también sobre lo que es el simbolismo como tal de los cuentos tradicionales, que es entender esa madre que tú has dicho. ¿Cómo has dicho? ¿Qué clase de madre es esa? Que la deja ir al bosque donde hay lobos. Las madres y las madrastras, simbólicamente, en los cuentos son lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La madre es la que te cura cuando te caes y tienes una herida. Y la madrastra es la que te riñe porque no has recogido la habitación. Pero simbólicamente, porque es la misma persona. El bosque para ti es un campo, pero sería lo mismo. El bosque, los bosques están en todos los cuentos, es ese lugar de iniciación, donde suceden cosas. Casi todos los niños o niñas van a un bosque y ahí es donde empieza la historia, ¿no? Y es donde, en el caso de Caperucita, hay un simbolismo muy grande con lo que es convertirse en mujer. De hecho, el color rojo está muy analizado porque es ese punto en el que ya no es una niña la que va al bosque, sino que es una mujer. Por eso está ahí el color rojo de esa menstruación. El lobo es ese problema, siempre tiene que haber un problema, es ese conflicto, pero el lobo es eso que te hace transformarte para que luego puedas ser mujer, ¿vale? Entonces, no me voy a meter hoy con todos los símbolos, que es una cosa que me apasiona, entender lo que es la torre, las madrastras, brujas, hadas y hechiceras, que son como las madres y las madrastras, son lo mismo, pero con diferentes edades y diferentes experiencias. Las hadas en los cuentos son esas maravillosas y dulces personas que nos arreglan la vida, pero en realidad las brujas han podido ser esas maravillosas personas, pero lo que pasa es que tienen mucha experiencia, son viejas, saben mucho, son peligrosas. Entonces, eso otro día os lo cuento. Pero hay que quedarse con con que es simbolismo todo. Fijaros, ¿cómo empiezan los cuentos? Érase una vez. El decir érase una vez o había una vez es algo que nos hace entender que no está sucediendo en tu vida. Por eso cuando se le cuenta a los niños ciertos cuentos, los niños y las niñas son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. En el momento en el que decimos esas palabras mágicas, érase una vez, el niño ya entiende que está pasando una historia ahí, que no es la suya. Los cuentos, los nombres, los protagonistas de los cuentos casi nunca tienen, quitando Hansel y Gretel, no tienen nombre. ¿Por qué? Porque yo me puedo identificar, si me apetece, con la Bella Durmiente o con el príncipe o incluso con el lobo. No existen nombres. Hansel y Gretel es una cosa que tiene también su explicación, ¿vale? Pero daros cuenta, érase una vez. Había una vez una princesa que paseaba. Se suele utilizar también esa forma verbal, paseaba. ¿Por qué? Porque cuando decimos paseaba, todo el mundo estamos viendo a esa princesa, a esa imagen de la princesa paseando, que es del pasado, pero que está sucediendo en tu cabeza y que lo estás viendo. Si esa princesa paseó el pasado, se utiliza mucho más al final, pero al principio siempre es ese imperfecto. Los cuentos no son realistas, son simbólicos, y ahora estamos como lavando muchos los cuentos, y en las lavadoras de los cuentos pues no solamente se lavan las manchas que creemos que tienen, sino que se lava también muchas veces la esencia de ese simbolismo, ¿vale? Que no hay que cuestionárselo y hay que entenderlos por cómo estaban. Antes de meternos con los autores, fijaros, está, seguro que conocéis, el Decamerón, que es del siglo XIV. Es en ese momento en el que hay una peste en Florencia y 7 mujeres y 3 hombres se reúnen también a contar historias, y eso está en un libro. El Pentamerón, que se le llama el cuento de los cuentos, este es del 1570, que son 50 cuentos de hadas, contados o escritos en este caso por Basile,
recopilados por Basilio, que estaban contados en 5 días, 10 cuentos cada día. Entonces son versiones, en ese cuento de los cuentos hay versiones muy conocidas, ahí ya aparece Blancanieves, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, Sol, Luna y Thalía, que en realidad es La Bella Durmiente. Muchos de los cuentos no siempre aparecen con el título o el nombre que nosotros conocemos ahora. Las 1001 noches también. Todo eso nos lleva luego a lo que yo quiero contaros, porque si no vale, voy bien. Que son nuestros autores. Fijaros, había pensado en traer las fotos de los autores. ¿Habéis visto alguna vez una foto de Pegold o de los hermanos Grimm o de Andersen? Mejor. Voy a beber agua. Así os lo describo yo. Vamos a empezar por Pegold. Pegold, francés, ¿vale? Una persona, yo quiero que os imaginéis a una persona con un pelo muy rizado como el mío, pero así como de muy francés, con una melena larga, bien vestido, ¿vale? Y ese va a ser Charles Pegold, que nació en 1628 en París, en el seno de una familia, burguesa, que era acomodada y el padre era abogado en el Parlamento, y entonces, pues tuvo una vida privilegiada, vamos a decir. Ingresó en colegios de categoría y, era un hombre que tenía gran destreza con las lenguas. Estudió Derecho, siguió los pasos de su padre, tuvo trabajos importantes, se licenció en el Colegio de Abogados y, fue un gran funcionario, ¿vale? Entre sus primeras aportaciones, pues participó en la creación de la Academia de las Ciencias y la Academia de las Artes. Y su vida se limitaba a cumplir su trabajo y a honrar al rey Luis XIV. ¿Cómo? Pues en forma de poemas y de diálogos y de escritos que hacía para esa corte. Entonces, se ganó la admiración de las altas esferas. Ubicaros en la Francia de ese momento, con esas... Yo exagero lo de la apariencia física porque es como que... porque mola más imaginárselo así, ¿no? De hecho, Pegold propuso una reforma en la organización de la academia y ahí empezó a tener ciertos problemas, porque en 1688 leyó en la academia un poema más bien mediocre, titulado El siglo de Luis el Grande, en el que sostenía la superioridad de los escritores modernos sobre los antiguos. Esto es un dato que quiero que os quedéis porque era una persona ilustre, pero que también era un poco problemática, y luego, a raíz de esa primera controversia, fue creciendo, digamos, la polémica y entonces se apartó un poco. Aquí vamos a situar, esta es la vida del señor Pegold. Un señor que no escribía para niños, un señor que sí que cogió todas esas historias que ya se habían ido escuchando, como Una Caperucita Roja y otras muchas más, y las adaptó. Además, no escribía para niños y lo que quería era tratar de ejercer una labor moral en las personas. Quería, por un lado, agradar a toda esa sociedad que leía y también instruir, porque sus cuentos siempre tienen una moraleja al final. Hablan de reyes, le da mucha importancia a la figura de los reyes, de la corte, de la situación política, todo eso siempre, ¿por qué? Porque ese señor estaba ahí, en ese contexto. Lo mismo que yo estaba en el contexto mío antes, que es mucho más sencillo, Pegold estaba en ese. Los ogros, las hadas, los gatos con botas y las princesas empezaron a dibujarse, en su cabeza, inspirado por las historias que leía, que había escuchado y que quiso transformar siempre con esta doble moral. Así que, hay famosos cuentos como el de la princesa Aurora, condenada a dormir eternamente, que es el de la Bella Durmiente. Pegold, para esto, se nutrió del mito de la princesa durmiente, tan recurrente en las viejas historias islandesas o españolas, pero le añadió un toque mucho más irónico. Por ejemplo, la de Caperucita Roja, que luego os lo voy a leer, suprimió los detalles más escabrosos y matizó otra moraleja. Quizá el más fantasioso de los cuentos de Pegold es el que aludía a una mujer que descubría los cadáveres de las anteriores esposas
de su nuevo marido en un siniestro castillo. ¿Sabéis cuál es? Barba Azul, eso es. El gato del hijo de un molinero que lega toda su herencia tras morir y se convierte en la premisa de este cuento, ¿no?, más humorístico, el del gato con botas. Ahí Pegol le pone muchísimo humor, pero un poco con mala leche también. El de la Cenicienta, la joven que servía a su madrastra y sus dos hermanastras, anhelando casarse con un príncipe, que la historia reflejaba el concepto más antiguo del mundo, la lucha del bien contra el mal, el tema que ya estaba presente en muchísimas de las primeras versiones, pero también él le da a todo, le da siempre una moraleja. Lo mismo hizo con Pulgarcito, con Piel de Asno y con otros muchos más. Cuando él tenía 55 años escribió Los cuentos de Mama Ganso, o Los cuentos de antaño o Cuentos del pasado, que es su obra más conocida, publicado en 1697, y ahí es donde se encuentran la mayoría de los cuentos que conocemos, ¿vale? Ahí sí que es cuando se ensaña con hacer lo que es esa moralidad de los cuentos. Incluso, fijaros, pensando que era poco serio que en la obra apareciera su nombre, publicó con el de su hijo esta colección de cuentos, para ayudarle a que el rey lo cogiese como con más curiosidad. Nada tiene que ver Pegol con lo que son los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, alemanes, dos personas, iba a decir grises porque yo siempre me los imagino como muy tristes, dos personas que eran, pasamos de Francia a Alemania, dos personas que no estaban en una familia tan acomodada ni tan fácil como la de Pegol, y dos hermanos que han estado juntos. Ellos eran muy ilustres en cuanto a todo lo que es la lengua alemana, redactaron el diccionario etimológico de la Alemania del momento, tienen grandes obras, y entonces empiezan a coger el tema de los cuentos por casualidad, porque es un encargo que le hacen dos personas que están escribiendo en ese momento poemas, cancioneros, pues opinan que para unas siguientes versiones estaría bien completarlo con cuentos, y entonces llaman a estos hermanos, y estos hermanos son los que pues empiezan a interesarse por lo que es todo el tema de los cuentos. Los hermanos Grimm hacen varias versiones. La primera no tiene mucho éxito, durante varios años van publicando versiones un poquito más dulces hasta que consiguen, si vais a comprar cualquier recopilación de los hermanos Grimm, es difícil que sea la primera edición de 1812, que esa es la primera que hay, pero que no es la que es más acogida. Pero aquí sí que está la dura, la que tiene las historias un poquito más crueles en ese sentido, ¿vale? En realidad no son alemanes los cuentos, aunque aquí se hable mucho de los hermanos Grimm, que son los más conocidos, tampoco son suyos, tampoco son de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm y Pegol no crean sus propias historias. Todas estas historias son recopilaciones que nos llegan. Y en estas primeras versiones tienen unos finales demasiado crueles. Entonces, ellos mismos, sobre todo uno de ellos, con el tiempo se terminan separando, y hay uno de ellos que sí que es el que se sigue manteniendo muy vivo con el tema de recopilar, es el que ya luego va haciendo unas versiones mucho más dulces y que son las que llegan a nuestros días, ¿vale? Pero realmente un Hansel y Gretel de los hermanos Grimm de esta edición, de 1812, no tiene nada que ver con la última del 56-57. O sea que eso es una forma también de evolucionar en su propia obra. Quería presentaros a estos dos. Yo no tengo PowerPoint, pero estáis viendo aquí a los hermanos Grimm, ¿no? ¿Os los imagináis? Sí, están los dos aquí. Y aquí está Pegol. Sí, ¿no? Bueno, pues estos dos están aquí, y entonces ahora lo que quiero es contaros rápidamente las dos versiones de Caperucita, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Hemos tenido la versión de Merche, si no me equivoco, y Mari Carmen. Mari Carmen y Merche. Entonces, pues a ti te he dicho que eras más Pegol y tú eras más los hermanos Grimm. Vamos a ver cómo son. Lo voy a leer. Creo que es interesante que lo lea
tal cual, porque ¿qué pasa? Que si yo me sé cuál es la versión de los hermanos Grimm y cuál es la versión de Pegol, pero es que si la cuento va a ser una versión un poco aranchista también, porque seguro que empiezo a meter unos detalles y quiero que sea tal cual. Vale, vamos a empezar por los hermanos Grimm, que son los últimos que os he dicho, 151. ¿Cómo empiezan los cuentos? Érase una vez una dulce muchachita a la que todo el mundo quería solo con verla y la que más su abuela, que ya no sabía qué más darle a la niña. Una vez le regaló una caperuza de terciopelo rojo y como le quedaba muy bien y ella ya no quería ponerse otra cosa, ya solo la llamaban Caperucita Roja. Y un buen día su madre le dijo: «Ven, Caperucita, aquí tienes un pedazo de pastel y una botella de vino. Vete a llevárselo a tu abuelo, a tu abuela, porque está enferma y muy débil, y seguro que esto la reconforta. Sé buena y educada y salúdala de mi parte. Ve también caminando con compostura y sin salirte del camino, porque te caerías y romperías el cristal y ya no tendría nada la abuela». Caperucita le prometió a su madre que sería muy obediente. Pero la abuela vivía afuera, en el bosque, a media hora del pueblo. Y cuando Caperucita llegó al bosque, se encontró con el lobo. Pero como Caperucita no sabía lo malvado que era, no tuvo miedo de él. «Buenos días, Caperucita». «Ay, muchas gracias, lobo». «¿A dónde vas tan temprano, Caperucita?» «A casa de mi abuela». «¿Y qué llevas debajo de tu mandil?» «La abuela está enferma y débil, así que llevo pastel y vino. Ayer amasamos y eso le dará fuerzas». «Caperucita, ¿dónde vive tu abuela?» «Todavía a un buen cuarto de hora de aquí, en el bosque, debajo de los 3 robles grandes. Allí está su casa. Es la que tiene justo debajo los setos de nogal. Seguro que ya sabes», dijo Caperucita. El lobo pensó para sí: «Vaya bocado tan suculento para ti. A ver cómo te las ingenias para conseguirlo». «Escucha, Caperucita, ¿no has visto qué flores tan bonitas crecen por el bosque? ¿Por qué no te paras a mirar un poco a tu alrededor? Yo creo que no te estás ni enterando de lo bien que cantan los pajaritos, de lo bonitas que son las flores. Vas caminando que, vamos, como si tuvieses cualquier cosa en la cabeza menos lo que hay por aquí». Caperucita abrió los ojos y vio cómo penetraba el sol a través de los árboles y lo lleno que estaba todo de flores. Y entonces pensó: «Hoy, si le llevo a la abuela un ramo de flores, también le gustará. Todavía es temprano y podré llegar a la hora prevista». Y se entretuvo. Y cuando acababa de coger una, le parecía que algo era más bonito, y otra, y otra, y otra. Mientras tanto, el lobo iba derecho a casa de la abuela y llamaba a la puerta. «¿Quién anda ahí?» «Caperucita, que te trae pastel y vino, ábreme». «No tienes más que apretar el picaporte», replicó la abuela, «porque yo estoy demasiado débil y no me puedo levantar». El lobo presionó el picaporte y la puerta se abrió. Entonces entró, se abalanzó sobre la cama de la abuela y la devoró. Luego cogió los vestidos de ella, se los puso, se colocó su gorrito en la cabeza, se tendió en la cama y corrió las cortinas. Caperucita, por su parte, había estado corriendo de flor en flor y hasta que no tuvo el ramo más grande y más bonito, no se dirigió hacia casa de la abuela. Cuando llegó, se encontró la puerta abierta, lo que le sorprendió mucho. Y cuando entró en la alcoba, todo se le antojó raro allí dentro, al punto que pensó: «Vaya por Dios, qué temor me invade hoy aquí, con lo que me gusta a mí normalmente estar en casa de mi abuela». Y a continuación se acercó a la cama, descorrió las cortinas y allí estaba tumbada la abuela, que llevaba su gorro y le tapaba toda la cara, pero se le veía rara. «Ay, abuela, qué orejas tan grandes tienes». «¿Son?» «Ay, abuela, qué ojos tan grandes tienes». «¿Qué manos tan grandes tienes?» «Para agarrarte». «Pero abuela, qué boca tan horriblemente grande tienes». «Es para comerte mejor». Y a la vez que lo decía, el lobo saltaba de la cama y se tiraba sobre la pobre Caperucita y la devoró. Y la devoraba, lo he dicho mal, ponía la devoraba, no la devoró. Y tras haber conseguido aquel bocado, el lobo se volvió a tender sobre la cama, se durmió y empezó a roncar.
Justo en aquel momento pasaba por allí. ¿Cazador o leñador? Aquí pone cazador, muy bien. Y pensó, ¿cómo se puede roncar de esta manera? ¿Cómo puede roncar de este modo la anciana? Tengo que entrar a ver. Así que entró y cuando llegó a donde estaba, se encontró allí tumbado al lobo, al que andaba buscando desde hacía tiempo, y pensó, seguro que se ha comido a la abuela, pero a lo mejor todavía estoy a tiempo de salvarla, no dispararé. Entonces cogió las tijeras, le abrió la barriga y nada más dar un par de cortes ya vio relucir a Caperucita Roja, y cuando abrió un poco más, la niña saltó fuera de la barriga. ¡Ay, qué asustada estaba! Hacía muy oscuro allí dentro de la barriga del lobo. Y luego también salió la abuela. Entonces la Caperucita cogió un montón de piedras grandes y le llenaron al lobo la barriga con ellas. Y cuando despertó, quiso escapar de un salto, pero las piedras eran tan pesadas que se cayó y se mató. Entonces los tres se pusieron muy contentos. El cazador se cogió la piel del lobo, la abuela se comió el pastel y se bebió el vino, y Caperucita pensó, nunca en tu vida volverás a apartarte del camino y a internarte sola en el bosque cuando tu madre te lo ha prohibido. Otros cuentan que en otra ocasión en la que Caperucita volvió, esta es la parte que no se conoce tanto, a llevarle a la abuela algo que habían amasado en casa, hubo otro lobo que también le dirigió la palabra y quiso distraerla y sacarla fuera del camino. Pero Caperucita se guardó mucho de hacerlo y siguió derecha su camino, y le contó a la abuela que había visto al lobo y que éste le había dado los buenos días y le había mirado con los ojos muy fieros. Si no nos hubiéramos encontrado en pleno camino, seguro que me habría comido. Ven, dijo la abuela, vamos a cerrar la puerta con el pestillo para que no pueda entrar. Al poco rato llamó el lobo a la puerta y dijo, ábreme, abuela, que soy la Caperucita que te trae pastel. Ellas se quedaron muy calladas y no abrieron la puerta. Mientras, el malvado daba vueltas y mal vueltas alrededor de la casa y finalmente saltaba a lo alto del tejado con la intención de esperar allí a que la Caperucita se marchara a casa al caer la noche para seguirla con disimulo y comérsela al amparo de la oscuridad. Pero la abuela se dio cuenta de lo que pretendía y resulta que tenía delante de la casa una tina muy grande de piedra. Coge el cubo, Caperucita, que ayer estuve haciendo salchichas. Ahora tú lleva el agua de cocerlas y échala en la tina de fuera. Caperucita acarreó agua hasta llenar hasta los bordes la gran tina de piedra. Entonces el olor a salchicha subió hasta la nariz del lobo, que se puso a husmear y a mirar hacia abajo, hasta que por fin alargó tanto el cuello que ya no fue capaz de sujetarse y empezó a resbalarse, y se resbaló del tejado y fue a caer dentro de la gran tina de piedra, donde se ahogó. Y Caperucita se pudo marchar a su casa tan segura y contenta. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Esta es la de los hermanos Grimm. La he leído la primera porque es más larga y ahora voy a leeros rápidamente la de Pegol, ya veréis. Fijaros, una cosa, mientras busco la de Pegol. Los hermanos Grimm, que te he dicho que eras tú, ¿os habéis fijado con qué detalle describe desde el principio lo que hay en la cesta, cómo son las flores, lo que le dice la madre? Se entretiene mucho en hacer mucho hincapié en cosas que en otras versiones no están, porque esta es una versión en la que se le da mucha importancia a todo lo que sucede, el contexto, el escenario, los elementos. Muy importante siempre lo que hay dentro de la cesta, lo que lleva el lobo, cómo hablan. ¿Habéis visto la película? La que yo os he contado ahora. Digo, habéis ido recreando. Venga, pues vamos con Pegol. Venga, lo hago rápidamente, ¿eh? Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se pudo ver jamás. Su madre estaba loca con ella y su abuela más loca. La buena mujer encargó una Caperucita Roja para ella, que le sentaba tan bien que por todas partes la llamaban Caperucita. Aquí no se la hace, se la encarga la abuela, ¿vale? Detalles, voy a ir cositas así. Un día su madre, habiendo cocido y hecho tortas, le dijo, aquí no hay vino ni pan, aquí son tortas. Ve a ver cómo anda la abuela, pues me han dicho que está mala. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Caperucita Roja salió enseguida para ir a casa de su abuela, que vivía en otro pueblo.
al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió, porque andaban por el monte algunos leñadores, antes no eran leñadores, le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a escuchar a un lobo, le dijo: voy a ver a mi abuela y a llevarle una torta con un tarrito de mantequilla. ¿Vive muy lejos? Oh, sí. ¿Ve aquel molino lejos? ¿Lejos? Pues nada, ahí, en la primera casa del pueblo. Aquí también dice dónde, pero ¿os acordáis en los hermanos Grimm que le describe hasta debajo de ese árbol que está? Hace ahí mucha descripción. Pues mira, yo también quiero ir a verla, le dijo el lobo. Yo voy a ir por este camino y tú por aquel, a ver quién llega antes. Esto no sale en los hermanos Grimm, ¿vale? El lobo, en los hermanos Grimm, lo que hace es que le dice: pero ¿no te estás fijando en todo lo que hay aquí? Mujer, ponte a mirar, y entonces le distrae de tal manera que él no es que elija un camino u otro, sino que él se va directamente. Aquí le da a elegir, que es lo que yo creo que hacemos una mezcla muchas veces de los dos. Vale, el lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto. Y la niña se fue por el camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer ramilletes de flores. No tardó mucho el lobo en llegar a la casa de la abuela. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy su nieta, Caperucita Roja, dijo el lobo desfigurando la voz. Y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla. La buena de la abuela, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le gritó: tira de la aldabilla y caerá la taravilla. El lobo tiró de la aldabilla y se abrió la puerta. Se arrojó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no comía. Después cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, aguardando a Caperucita Roja, que llegó un poco más tarde. Toc, toc, ¿quién es? Caperucita Roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba acatarrada, contestó: soy su nieta Caperucita, y le traigo una torta y un tarrito de mantequilla. El lobo le gritó: tira de la aldabilla y caerá la taravilla. Caperucita Roja tiró de la aldabilla y se abrió la puerta. El lobo, al verla entrar, le dijo mientras se ocultaba en la cama bajo la manta: deja la torta y el tarrito de mantequilla encima del arca y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama, donde se quedó muy sorprendida al ver cómo era su abuela en camisón. Todo esto los Grimm no lo cuentan, de que se desnudó. Abuelita, ¿qué brazos más grandes tienes? Son para abrazarte mejor. Abuelita, ¿qué piernas más grandes tienes? Son para correr mejor. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oír mejor. ¿Qué ojos más grandes tienes? Son para ver mejor. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte. Y diciendo estas palabras, el malvado lobo se arrojó sobre Caperucita y la comió. Fin. Pero en Pegol siempre hay, al final de cada historia, la enseñanza que él quiere, o sea, la moraleja que nos quiere dar. Vemos aquí que los adolescentes, y más las jovencitas elegantes, bien hechas y bonitas, hacen mal en oír a ciertas gentes y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo porque estos animales no son todos iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas llegando detrás de ellas, a la casa y hasta la habitación. ¿Quién ignora que los lobos tan melosos son los más peligrosos? Esto es lo que, fijaros, decía Pegol en su versión. No sé, ¿qué hora es? ¿Ya es la hora? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, con esto, otro día os cuento una versión que hay un camino de alfileres y un camino de agujas. Y entonces Caperucita elige ir por el camino de agujas, porque las agujas los alfileres son como para las personas que no saben coser, para las niñas. Las agujas son para las mujeres, y de ahí se saca todo ese simbolismo de cómo Caperucita Roja es esa iniciación o ese paso de mujer a niña. ¿No había una canción que decía Julio Iglesias? Pues eso, de niña a mujer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Arantxa, por
esta demostración práctica no solo de que tenemos una versión de Caperucita Roja en Perrol y una versión de Caperucita Roja en Los Hermanos Grimm, sino de que hay tantas versiones como imágenes tenemos nosotros en la cabeza de los cuentos tradicionales. Has empezado tu charla hablando de contexto y diciendo que hay un cuestionamiento, pues casi permanente, de lo que son los cuentos tradicionales y de esa imagen, bueno, pues más o menos emblemática que tenemos todos, que ya tenemos una edad de aquellos cuentos que a la mayoría de los que estábamos aquí nos contaban y hemos contado con versiones diferentes a nuestros hijos, ¿no? Este cuestionamiento de las figuras que aparecen en los cuentos, particularmente de la figura femenina, por estigmatizada, ¿es bueno o es malo? ¿Cuál es tu opinión? Pues es que no es ni bueno ni malo, es simplemente, a ver, realmente, y es lo único que yo quiero hacer hincapié, para mí no hay que darle un juicio a lo que son los cuentos tradicionales, porque se trata de contextualizarlos. Esos cuentos no eran para enseñar a los niños nada. Entonces, la figura de la mujer ahora mismo está como prevaleciendo, ¿no?, sobre que estos cuentos son machistas, que no tienen una serie de valores. Y para mí no es así, es que los estamos sacando de su contexto. Entonces, si nos pusiésemos a analizar una Bella Durmiente, una Cenicienta, lo que son las princesas que ahora les decimos a las niñas, ojalá que mi hija no quiera ser princesa. Ojalá que sí, porque las princesas son las que tienen capacidad en el simbolismo de los cuentos tradicionales de poder elegir. Parece que es el príncipe el que te salva, ¿no? O sea, esto aplicado hoy en día, quiero decir que los cuentos no los tenemos que meter en esas lavadoras que os decía antes, porque las princesas son simbólicas, los príncipes son simbólicos, entonces no hay algo que esté atacando a una mujer o a un hombre como tal. Entonces, para mí, la convivencia de luego los nuevos álbumes ilustrados, las nuevas versiones, bienvenidas sean, porque es una forma de adaptarnos también a lo que tenemos ahora. Ahora los niños están completamente, como os decía antes, ¿no?, enmarcados en todo lo que hay temático, todo es un tema. Pues no lo vamos a poner como algo bueno o algo malo, creo yo, pero vamos, sé que aquí me pueden sacudir. Sí, sobre todo porque ya has hecho un juicio de valor, diciendo que no hay que hacerlo, te estás posicionando de alguna manera por mantener el cuento como lo hemos conocido, ¿no? Eso es. Convivencia entre el cuento tradicional y los nuevos. En esa convivencia, ¿los tradicionales salen perdiendo o salen ganando? En esa convivencia los tradicionales salen perdiendo, porque os decía antes, ¿no?, como están ahora mismo puestos en un juicio de valor continuo, precisamente porque lo que se saca es ese lobo que se come a una caperucita, cuando hay que entender qué es ese simbolismo. Yo siempre hablo del simbolismo, pero porque quiero que entendamos que cuando yo hablo de los cuentos tradicionales, hablo de lo que está pasando y analizándose con esos simbolismos. Ahora mismo sí, salen perdiendo. Sí que hay muchos narradores y narradoras que, pues bueno, que estamos como muy metidos en lo que son los cuentos tradicionales, que abogamos mucho no por defenderlos, sino por contarlos como son. Entonces, ahora estamos colapsados de muchos álbumes ilustrados que son maravillosos, pero no hay una buena convivencia entre los dos. En muchos colegios incluso algún compañero me ha contado que se le ha vetado contar Caperucita Roja, o sea que salen perdiendo, sí. ¿Se utiliza en la narrativa, en el cuento actual, símbolos sacados del tradicional? No tanto. ¿Y hay símbolos? Todos, sí. Un bosque es un símbolo. Mira, hay un cuento muy famoso donde viven los monstruos. Si tenéis hijos, nietos, sobrinos, o sea, es un cuento, un álbum ilustrado que se vende muchísimo, que se cuenta muchísimo, y analizando donde viven los monstruos está cargado de simbolismo, pero hay que saber entenderlos. Entonces, ahora mismo los álbumes ilustrados que se hacen no tienen esa carga simbólica como tal, son mucho más para gustar, para ser bonitos, para contar muchas cosas y otro tipo de valores, pero ya desde nuestro siglo XXI. Y políticamente correctos. Y políticamente muy correctos, sí.
¿Tenéis alguna pregunta en la sala? Os acercamos un micrófono y podéis realizarla como siempre. Levantáis la mano, por aquí delante hay una. Un segundito, por favor. No sé, he descrito a Andersen, que era el pobre muy feo y por eso escribió El patito feo. Solo una pregunta, como haces colección de Caperucita Roja, ¿no tendrás alguna versión de Caperucito Azul o algo así? No, porque no existe, pero yo encantada. Hay algunas versiones de Caperucitos y de Cenicientos. Hay un libro, creo que en El despertar de la belleza, un libro que tengo aquí, hay una versión de un Ceniciento, maravillosa además, sí. Pero Caperucito Azul no. Fijaros, además todas las princesas casi siempre van vestidas de azul o de colores muy suavitos. Caperucita Roja es ese simbolismo del rojo. Es lo más claro, ese es el símbolo más claro que hay ahí de esa iniciación, de ese cambio, de ese paso. Igual pero si encuentro a Caperucito Azul, te busco. Igual alguien lo tiene que escribir, anímate, Arantxa, con Caperucito Azul. ¿Alguna pregunta más? Yo, bueno, antes has preguntado era si nos contaban cuentos de pequeñas y tal, y pocas manos he visto yo, bueno, estoy por aquí, por delante. El cuento que más me han contado a mí en casa era el sacamantecas. O sea, era Pues perfectamente miedo. apto para esta charla. ¿Y tú cómo lo recibías? Bueno, pues que no podía salir de noche, que iba comiendo, que iba abriendo, que empalaban a la gente. Entonces era todo el rato pues un miedo y un pánico, ¿no? Y todo muy oscuro, ¿no? El hombre del saco, todos hemos hablado del hombre del saco. Hay una versión muy bonita también antigua del hombre del saco, cruel, pero es... sí. ¿Hay otra por aquí? Sí, hola, buenas tardes. ¿No te parece que se desvirtúa un poco la esencia de los cuentos cuando se quiere revisarlos tanto pues Blancanieves y los 7 enanitos, o sea, que ya no es políticamente correcto llamarles enanitos, que, o sea, todas estas revisiones y que sobre todo en algunos países que se está haciendo, que están, o sea, yo creo que perdiendo toda la esencia de lo que eran esos cuentos. Totalmente. Es que, insisto, y al final en cada pregunta parece que estoy respondiendo lo mismo, pero porque es que es... esa manera que tenemos, o esa manera no, esa manía que tenemos ahora también, yo entiendo que hay que cuidar mucho más el lenguaje, una serie de escritos, pero hay cosas que hay que contarlas y que son como son, y Blancanieves y los 7 enanitos, es que Blancanieves y los 7 enanitos, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿7 qué? Pero es que yo muchas veces pienso que pues en la literatura o bueno, los libros que leemos y tal, si empezamos a cuestionar todo lo que no es políticamente incorrecto, al final vamos perdiendo, no sé, la esencia de los libros, lo que ha querido contar el escritor. No sé, me parece que estamos pasando a un extremo. Y el momento histórico en el que lo hace, claro, además. sí, sí. Eso es, ahora igual tú te viene ahora un niño aquí y igual le cuentas esa Caperucita, pues como lo habéis hecho vosotras, aunque tenga un final, aunque el lobo, si el lobo se come a Caperucita, el niño, yo creo que, por eso le preguntaba a esta chica cuando te contaban el sacamantecas, ¿cómo lo vivías tú? Porque sí que es verdad que el cerebro de los niños es capaz de distinguir ese érase una vez, eso está sucediendo ahí. Por ejemplo, es la diferencia entre, o no diferenciar lo real, ¿no? O sea, un dragón. ¿Los dragones existen? No, no son de verdad, pero sí son reales en esa historia. Entonces, el niño sabe que va a salir a la calle y no está el dragón, pero en ese momento siente ese miedo, siente esa empatiza con ese personaje porque en ese momento ese dragón es de verdad. Entonces, ya luego, no, ya está, que somos capaces de... Los niños son capaces de separarlo, y ya si nos ponemos a analizar ese érase una vez, por eso. Y para mí sí que estamos perdiendo un poco la magia de por qué se escribían esos cuentos, que es lo que he intentado haceros ver con esos contextos. O sea, y bueno, y lo mismo que Caperucita, si os leéis diferentes versiones de Cenicienta,
de Rapunzel, la torre de Rapunzel, bueno, ahí, de Hansel y Gretel, son interesantes conocerlas, porque ahora que seguís viendo a los hermanos Grimm en esta mano, ¿no? Seguís viendo a Perrault, pues estamos viendo una Alemania, una Francia, unos recopiladores, unos autores. Andersen, por ejemplo, no nos hemos metido con él, pero Andersen sí que escribe muchos cuentos suyos, él no recopila, pero también están basados en su contexto histórico, social, bueno, pues tenía una vida bastante penosa, entonces no hay que lavar todo el rato, sin sentido, además. Y darte las gracias porque me has llevado, pues ahora mi hijo tiene 36 años, pero a los muchos cuentos que yo le he contado, a pesar de que a mí no me contaron ninguno. Ya, pues vete hoy a su camita y le bueno, cuentas un cuento y la no haría rompas. tanta ilusión que iría yo a su camita. Se va a quedar alucinado y lo va a recordar siempre. Además es que yo le ponía voces y hacía de diferentes personajes y a él le encantaba y a mí también. Sí. ¿Habéis echado de menos un PowerPoint? Vale, esa es la pregunta. Arantxa Cordero, muchísimas gracias, Gracias por a ti. hacernos recuperar un poquito de la infancia, que de vez en cuando es sanísimo volver a aquellos momentos que casi todos recordamos con cierta felicidad, ¿no? Aunque ha habido problemas, seguro, para todos, pero son momentos felices. Gracias por acompañarnos y a ustedes también, como siempre, que tengan una feliz semana. Gracias.